de que estamos en un momento crítico para la vida, para el sistema productivo, para el sistema económico, para la vida en el planeta y para nosotros como humanidad, ¿no? Estamos en un momento que no voy a ahondar en esto porque no es donde quiero poner el foco de la charla de hoy, pero sí me parece importante explicarlo. Estamos en una crisis ambiental, es decir, estamos con el desarrollo de un sistema productivo y económico que es claramente insostenible, que genera una serie de violencias ambientales hacia la naturaleza, hacia la tierra que nos da cobijo, que son insostenibles y que además genera extinción. Cuando hablamos de pérdida de la biodiversidad, estamos hablando de extinción de especies, de seres que sufren y que sienten, no son seres, a pesar de nuestra perspectiva, no son seres, los que estamos destruyendo no son seres, no son herramientas, no son recursos, no son seres. Entonces estamos en una crisis ambiental muy clara debido al sistema productivo, debido a la forma que nos hemos organizado como sociedades. Además, tenemos sistemáticamente unas crisis económicas que tienen que ver con varios elementos, pero uno de ellos es que de los años 70 en adelante hemos construido un sistema interconectado, globalizado, principalmente financiera y económicamente. Un sistema, ¿no?, donde pretendemos generar una especie de mercado común, sin intervenciones de los estados, sin capacidad de los estados para, bueno, para intervenir en esos procesos económicos y financieros, con la idea de que cualquier intervención pública es por definición ineficaz. Eso supone que los estados han tomado decisiones políticas que tienen que ver con la liberalización, que han ido reduciendo, retirando, como dice Susan Strange, su capacidad de intervenir en los sistemas económicos y financieros. Y eso ha supuesto un cambio en las relaciones de poder y una limitación de la capacidad del Estado para poder, digamos, intervenir, configurar, modificar su propia economía y sus propios sistemas económicos. Y eso ha derivado en unas crisis financieras que son globales, que son mundiales, para que los ámbitos públicos no tienen capacidad total, sí que tienen capacidad, ¿no?, pero de gestionar, y lo vemos, ¿no?, cada vez que estamos en una crisis económica, vemos la importancia de los supuestos mercados, de las deudas, de los inversores, de los lobbies, como eso es fundamental y como a veces se toman incluso decisiones, a veces no, muchas veces toman decisiones, los propios estados, los propios gobiernos toman decisiones en contra incluso de lo que supuestamente su programa político, su compromiso de representación política supone. Entonces ahí es un sistema que tiene una crisis económica, unas crisis económicas y financieras sistémicas también, una crisis de la legitimidad democrática, porque estas situaciones han generado, digamos, unos procesos de toma de decisiones, voy muy rápido por esto, pero unos procesos de toma de decisiones donde intervienen otro tipo de actores que no son los actores democráticos. ¿Quiénes son los actores democráticos? Sería una buena pregunta. Pues en principio la ciudadanía elige a unas representantes y a unos representantes para que luego gestionen la política pública y tomen decisiones. Si los procesos de toma de decisiones se ven afectados, intervenidos, configurados por otros actores separados de la ciudadanía, actores privados, que tienen mucha capacidad para intervenir, pues se genera un problema de representación democrática y de legitimidad democrática en dos sentidos. El primer sentido es que se toman decisiones no en función de un programa político o de una relación o un compromiso entre gobernantes y gobernados, sino en función de las injerencias y los intereses de grupos que no tienen nada que ver, que no han sido elegidos democráticamente para tomar decisiones. Y el segundo elemento, que está derivado de este primero, es que estas decisiones terminan afectando de manera, digamos, perniciosa o de manera negativa a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la ciudadanía ve cómo se van reduciendo, digamos, sus derechos económicos y sociales, como es el caso de las sociedades ricas en las que estamos, no hay otras sociedades que esto lo han visto siempre, ¿no? A partir, por ejemplo, de la crisis 2008. Entonces, primero la ciudadanía siente que vota a unos partidos que igual toman unas decisiones que están separadas, ¿no?, donde hay un gap entre la ciudadanía y los gobernantes, eso por un lado, y luego ve que esas instituciones democráticas reproducen unas desigualdades o incrementan unas desigualdades y una serie de vulnerabilidades, lo que los hace cuestionarse si realmente la democracia es el camino para promover el desarrollo o su bienestar.
Entonces estamos en una crisis de legitimidad democrática y estamos en una crisis social que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la precariedad, con la violencia, con la violación de derechos humanos sistemática y con las desigualdades, ¿no? Voy a pasar, tenía unos gráficos para mostraros, eh, simplemente, ¿no? Esto es del Credit Suisse de 2017, ¿no? La distribución global de la renta. Y como veis aquí, el 0,7% de la población del planeta tiene el 45,9% de la riqueza global. Y luego un 7,9 tiene el otro 39,7. Quiere decir que más o menos el 8,5% de la población, 8,6, perdón, tiene más del 45% de la pobreza, de la riqueza mundial. Algo muy equitativo, como veis, muy organizado, muy racional, evidentemente no. También, bueno, esto lo he tomado pero hay, o sea, el apoyo de la ciudadanía a las democracias, en las democracias occidentales, obviamente, quiero decir, Europa, Estados Unidos, América Latina, otras sociedades democráticas, va en descenso, y esta es un cuadro que cruza el desarrollo humano, digamos, con la huella ecológica, con la degradación que se da sobre el planeta, ¿no? Los países en amarillo son los países europeos, los países en rojo son los países africanos. Pues bien, este vértice de aquí abajo habla del desarrollo humano. Cuanto más cerca estás de uno, más desarrollado estás. Este vértice habla de la degradación y la contaminación ambiental y la huella ecológica. Cuanto más arriba, más contaminante, más insostenible, más violenta de la perspectiva ambiental es tu economía, ¿no? No está mal hablar de violencia, porque la violencia también son estructurales, sobre todo son estructurales. Lo que dice este gráfico es que los países más desarrollados son los países más contaminantes que utilizan recursos de otros países, que son estos, básicamente para poder desarrollarse. Es decir, el sistema económico y productivo, tal cual está estipulado, es insostenible. Bien, partiendo de este diagnóstico, así, la pregunta a la que la pregunta que voy a plantear, que no voy a responder, yo voy a contar un poco mis propias reflexiones, pero no puedo responder esta pregunta, quizá en el debate sería interesante, es si analizamos la Agenda 2030 desde la perspectiva crítica, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahora, o desde mi perspectiva, os voy a contar un poco de lo que plantea la teoría crítica del desarrollo. Debemos disputar políticamente esta agenda, o sea, debemos utilizar esta agenda como una disputa política para intentar avanzar en generar un sistema más justo, más solidario, más equitativo, o tendremos que decir, no, esta agenda reproduce las hegemonías que os voy a contar ahora y por tanto debemos trascenderla, debemos abandonarla, ¿no? Y a partir de ahí es que quería hacer una pequeña reflexión. Bien, vamos a ver. Nosotros tenemos un sistema de organización social que a mi juicio, ¿no? Y a juicio de muchos teóricos y teóricas, se configura sobre jerarquía. Es decir, es un sistema que está construido socialmente en el sentido de que para entender cómo es construido el sistema, la realidad, digamos en sí misma, ¿no? La realidad no existe, la realidad es una construcción social, y tiene que ver con las creencias, con las expectativas, con las normas informales, con todas las visiones intersubjetivas que crean y generan una realidad. Entonces, las perspectivas críticas dicen, la realidad no existe, digamos, voy a hacerlo, sí, duramente, objetivamente, la realidad es una construcción social, perfecto. Ahora, la teoría crítica dice, ahora, no es una construcción social por obra y gracia del Espíritu Santo, que es otra, es una construcción social en función de unas relaciones de poder. O sea, hay unas relaciones de poder y hay unos grupos de poder que hemos, porque me voy a incluir, que hemos ido estructurando estas sociedades, estas jerarquías, y el objetivo, digamos, de las perspectivas críticas es emanciparnos de todas esas jerarquías. ¿Por qué? Porque todas esas jerarquías que estructuran la sociedad, lo que hemos hecho ha sido naturalizarlo. Esto es súper importante. Hemos creado unas sociedades donde las jerarquías, las asimetrías y, por tanto, las violencias estructurales que forman parte del sistema se han ido naturalizando y ahora las consideramos normales, porque las relaciones de poder no son relaciones de poder únicamente económicas, son relaciones de poder subjetivas. El poder se crea en la mente,
se crea en la coerción, pero se crea fundamentalmente en los deseos. Entonces, hemos ido naturalizando todas esas estructuras de poder, asumiendo que esta realidad es objetiva, es natural, es así como tiene que ser, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, ahí por supuesto que tiene muchísima importancia los medios de comunicación, los actores de disciplinamiento, que son la familia, la escuela, la universidad. Las universidades, los think tanks, tenemos una responsabilidad brutal en la reproducción de este sistema de jerarquías, porque el poder se expresa muchas veces muy bien desde la academia, desde la ciencia, y desde ahí se justifica, se legitima, no en vano, ¿no? En la época moderna, pues había toda una ciencia que explicaba por qué los animales eran seres autómatas, por qué las mujeres éramos inferiores que los hombres, porque las personas racializadas eran inferiores que los hombres blancos, que las personas blancas, ¿no? Entonces, todos estos espacios en donde vamos a entender el mundo y donde nos configuramos en ese mundo, todos esos espacios nos van enseñando esas jerarquías de manera explícita o de manera implícita, y todos esos espacios nos van enseñando que esas jerarquías son naturales, son lógicas, están bien, ¿no? Por ejemplo, está discurso del emprendedurismo, no, de la meritocracia, ¿no? Es decir, el discurso de que, bueno, estamos en unas sociedades igualitarias, que dan las mismas oportunidades, y las personas que son exitosas, que tienen dinero, que tienen estatus, son esas personas que tienen más valor, más capacidades, más capacidad de entrega, de trabajo, de sacrificio, y por otro lado, las personas que son pobres, que están racializadas, que están violentadas por sus propias estructuras, tienen un problema porque ellas valen menos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una forma de naturalizar unas desigualdades para asumir que esas desigualdades son naturales y que esas jerarquías que hemos construido no existen. Entonces, está bien, entonces, en ese sentido, la teoría del desarrollo, ¿no? La teoría del desarrollo que conocemos todas y todos, que hemos hecho cursos, que damos clases, es una teoría perfectamente jerárquica. Es una teoría que se basa, en principio, en la visión del hombre blanco, occidental, rico, heterosexual, ¿no? Es decir, es una teoría que parte de la idea de que hay una línea de progreso, todos vamos hacia esa línea de progreso, entonces hay sociedades que están desarrolladas porque esa línea de progreso, porque son muy capaces y muy capacitadas y tienen unas poblaciones muy dinámicas, y unas instituciones, el buen gobierno, unas instituciones muy buenas, unas economías productivas, competitivas, en fin, toda esa parafernalia, ¿no? Y nos dice que, bueno, que entonces hay sociedades desarrolladas y hay sociedades subdesarrolladas. A mí me decían en el colegio, yo soy uruguaya, que nosotros éramos sociedades en vías de desarrollo, porque claro, no éramos como África, fíjate tú, pero claro, no llegábamos a Estados Unidos, a Europa, entonces estábamos en vías de desarrollo, porque la promesa es que todos y todas, y en principio todos, ¿no? Porque así se configura, vamos a llegar a ese punto. Y si tú ves, en realidad, todas las ciencias sociales, ¿no? Están configuradas de esa perspectiva. Voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo. Eh, Heidegger escribe, ¿no? El ser y la nada. Entonces se sienta ahí, igual que Descartes y todos estos hombres blancos occidentales, porque la historia de la filosofía es la historia de la filosofía blanca occidental, europea y después Estados Unidos, ¿no? Se sienta así en su casa ahí y está pensando sobre el ser y sobre la nada, y qué es el ser y qué es la nada, y bueno, en fin. No, el ser y la nada es de Sartre, perdón. Ser y tiempo. Bien, fenomenal. Entonces llega a una conclusión, igual que llegó Descartes, igual que llegó Kant, de que él va a hablar del ser, el ser, ¿no? Porque él puede, con su capacidad, puede explicar al ser. Bien, las teorías latinoamericanas que han, digamos, superado, las latinoamericanas pues son las que conozco, pero hay otras, ¿no? Que han superado un poco las fronteras, hablan de la pedagogía del oprimido, hablan del sistema mundo, ¿no? Y la teoría de la dependencia,
hablan de la colonialidad del poder y hablan de la teología de la liberación. Ningún actor de esas latitudes habla del ser. Hablan de dónde están. Estamos en un espacio situado, o sea, el feminismo árabe o el feminismo musulmano hablan desde un lugar, digamos, de subordinación, ¿no? De subalternidad. Nadie habla, ninguna de estas perspectivas que no conocemos, que nunca hemos estudiado y que existen, ¿no? Nadie habla, bueno, el budismo sí, pero porque hace otra cosa. A nadie habla del ser, porque ¿quién puede hablar del ser? El que cree que es el ser y que su existencia y su vida representa al ser. ¿Y quién habla de que su existencia, su vida, su historia, su filosofía, sus instituciones representan a la humanidad? El hombre blanco, occidental, eurocéntrico, heterosexual. Entonces, hemos construido un sistema que está jerarquizado por un sistema colonial, un centro, un norte global y una periferia global, donde vamos hacia esa periferia a extraer recursos, conocimientos, cuerpos que nos sirven para nuestro desarrollo, que es uno solo, ¿no? Que es una línea. Es un sistema racista, donde hemos construido hace muchos, muchos años, hace 500 años o más, un sistema donde sabemos que hay cuerpos superiores y cuerpos y por tanto inferiores, ¿no? Decimos, por ejemplo, otra vez yo estaba en clase y dije, claro, las personas de color, y ahí mismo, las personas de color, ¿quiénes son las personas de color? Porque yo no soy de color, ¿no? Es una hegemonía, un sistema, por supuesto, patriarcal, ¿no? Que el patriarcado es una estructura, no solo que considera que la mujer tiene un espacio subalterno, también considera que la mujer tiene que asumir una serie de tareas, aunque esto puede ser, bueno, no importa, una serie de tareas de manera precaria, de manera vulnerable, porque eso es funcional al sistema productivo y económico, un sistema, por supuesto, heteronormativo, un sistema capitalista basado en clases sociales, un sistema antropocéntrico, en donde nos decimos sistemáticamente que el ser humano es superior, y un sistema adultocéntrico porque los niños y las niñas, como ya sabemos con la crisis del COVID, son seres también relativamente invisibles. Este sistema que está estructurado sobre todas estas jerarquías, o sea, es una heterarquía, este sistema lo tenemos totalmente naturalizado y normalizado. Mirad, una cosa, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Para ilustrar lo que estoy diciendo. Primero Fano y después Enrique Dussel hablan de la línea del ser, ¿no? Hay una línea del ser y una línea del no ser, que empieza, según Dussel, en la colonialidad en 1492, ¿no? Entonces dicen, bueno, el espacio del ser somos las personas que vivimos digamos, en el norte global, con una serie de derechos. El espacio del no ser es el espacio de las colonias. Entonces, en el espacio del ser, donde somos humanos, en el espacio del no ser, no se llega a ser humano, ¿no? En el espacio del ser tenemos conflictos, pero los dirimimos de manera, digamos, a través de las normas, a través de la legalidad, a través de teorías emancipatorias y eventualmente a través de la violencia. Entonces, aquí tenemos unos conflictos que los solucionamos a través de diferentes instrumentos, ¿no? En el espacio del no ser, ahí los conflictos se solucionan con violencia, con expolio. No hay espacios de gestión de conflictos desde otro lugar. Vale. Pensad un segundo, si querés me contestás por el chat. Si en este espacio del ser, donde estamos ahora nosotros y nosotras, hay espacios del no ser. ¿Quiénes son las personas, los seres humanos, que no tienen ningún tipo de derechos y que se gestionan su existencia desde la violencia, desde el expolio, y se asume por las instituciones de manera bastante clara que esos seres no son humanos? Voy a abrir el chat por si alguien me quiere contestar o a ver si soy capaz, porque la tecnología no creáis que es mi fuerte, no lo es. María, ¿vos podés ver si alguien contestó en el chat? Mira, abajo al lado de compartir pantalla tienes que tener un botón que es chatear. Espera, a ver, ya dejé de compartir. Y aquí. Ah, no, nadie me ha contestado. Si se ocurre, si hay alguien que está en el espacio del no ser. Vale, pues lo voy a decir. Obviamente son los inmigrantes, ¿no? Las personas que sistemáticamente
Europa condena a la violencia, sobre todo los inmigrantes, claro, las personas que viven en los CIES, las personas que llegan en cayucos, en pateras y demás. Vale, gracias a las que contestó o el que contestó. Vale, voy a seguir. Entonces, como veis, estoy poniendo la teoría crítica para analizar la Agenda 2030, y claro, desde este lugar la Agenda 2030 no queda muy bien parada. Bien, entonces, simplemente, ¿no? Me gustaría citar aquí a Arturo Escobar, que plantea lo siguiente, ¿no? El discurso de Truman, que fue la primera vez que hablamos de desarrollo, dice, bueno, ese día, el discurso de Truman, en 1949, creo que fue, 2.000 millones de personas se volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros. Un espejo en el que se los desprecia y los envía al final de la cola. Un espejo que reduce la definición de su identidad a la de una mayoría heterogénea y diversa, a los términos de una mayoría pequeña y homogeneizada. Entonces, ¿cuáles son los relatos del capitalismo y la modernidad? Cuento todo esto y después voy al tema de la agenda, a la pregunta, ¿no? Los relatos en los que nos hemos constituido es que somos seres competitivos porque el sistema es competitivo, ¿no? Que tenemos que acelerar, que somos seres individuales, que hay unas dicotomías que son distintas, es decir, es distinto naturaleza, cultura, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, modernidad, antigüedad, ¿no? Una serie de dicotomías que nos separan, que es un sistema donde las cuestiones, donde los elementos que se interconectan, que forman parte de la concepción social, se tienen que mercantilizar. Y lo voy a explicar muy brevemente. Mirad, a nosotros nos dicen desde que somos pequeños que somos seres individuales y que tenemos que competir. Yo no sé, mi madre siempre me decía que quería que yo fuera independiente, ¿no? Que era muy chiquita, porque hay que ser independiente. Pues las teorías, por ejemplo, el ecofeminismo, el buen vivir, la colonialidad, la descolonialidad, te dirían que ninguna de las personas que estamos acá hemos sobrevivido de manera independiente, porque somos seres dependientes. Por definición necesitamos de otras personas para sobrevivir. Los seres humanos nacemos, ya sabéis, nacemos con una madurez primaria, necesitamos de cuidados durante muchos años para poder sobrevivir, y por tanto esa idea de la independencia y del individualismo es una construcción. El segundo es que tenemos que acelerar, ¿no? Tenemos que correr, tenemos que hacer 400 máster, 400 trabajos, 400 méritos, porque de esa manera vamos a poder avanzar. Esa aceleración es parte del sistema capitalista. El sistema capitalista sí que acelera porque su sistema productivo y económico necesita una aceleración que no es natural. Ahora bien, esa idea de que hay que acelerar, de que hay que correr, de que no se puede parar, de que no tener tiempo es un signo de éxito, es totalmente contraria al metabolismo de la naturaleza y del ser, ¿no? Porque los seres, la naturaleza, el planeta ha tardado 300 millones de años en poder generar el petróleo que nos estamos cargando en 100, ¿no? La naturaleza es lenta, tiene un metabolismo lento. Y los seres humanos también. Porque en estas rupturas ontológicas, aparte de decirnos que somos seres diferentes a la naturaleza, hemos roto el cuerpo con la mente. Y hemos pensado que en la mente, que desde la racionalidad, podemos desconectar del cuerpo y podemos generar un sistema que vaya a la medida de la aceleración de la mente y que niegue las relaciones y los límites que tiene el cuerpo. Nos hemos desencajado del cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo, sí que el cuerpo necesita desacelerar, el cuerpo necesita límites, el cuerpo necesita cuidados, el cuerpo es un ser frágil y vulnerable. Y el cuerpo necesita espacios de integración, ¿no? El cuerpo sí que necesita la naturaleza para sobrevivir, necesita aire para respirar, necesita agua que tomar. El cuerpo sí que tiene límites, no como el sistema capitalista donde podemos consumir hasta
hasta el fin de nuestros días, ¿no? Porque el cuerpo es un ser, es el ser que está integrado a la naturaleza. Esa idea de que somos seres antropocéntricas, de que somos seres superiores, somos seres diferentes en la naturaleza, esa idea es una idea precristiana aparte, eso es otra narrativa. ¿Por qué hemos definido que somos seres superiores y que para proveernos nuestro bienestar económico y nuestro progreso material tenemos que utilizar los recursos, los supuestos recursos de la tierra, asumiendo que un árbol, que la naturaleza, que las especies, que una vaca es un recurso a nuestro servicio? ¿Eso de dónde salió? Eso lo tenemos totalmente integrado en nuestras células, ¿eh? Que somos seres superiores, que todo lo que hay en la naturaleza, eso viene del Génesis, está para darnos satisfacción, para darnos placer, para mejorar nuestro progreso económico, y solo desde ahí podemos vivir y comer y vivir como vivos, ¿no? Sobre el sufrimiento y la violencia hacia millones de seres vivos. Todo este sistema que hemos construido, yo lo que creo es que este sistema es el sistema capitalista, ¿no? Que es competir. El sistema productivo sí necesita competir, necesita acelerar, es un sistema que necesita, obviamente, generar rupturas en las sociedades, necesita que todo sea mercantilizable, y lo que hemos hecho, creo yo, es integrar, es para adaptarnos al sistema, hemos integrado nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, a esa visión acelerada, competitiva, individual, um, de, digamos, sacada del cuerpo, ¿no? Donde hay una ruptura, un quiebre de nuestra propia conciencia con la realidad, y, y todo eso genera, aparte de generar problemas para entender, por ejemplo, que la naturaleza, aunque fueran recursos, tienen un límite, que no podemos utilizar los recursos que no, más allá de nuestras capacidades, genera muchísimo sufrimiento físico y emocional. Y esto es un poco desde una perspectiva súper limitada, porque he demorado 25 minutos, creo, lo que plantea la teoría crítica frente a la perspectiva del desarrollo. Yo quisiera, antes de plantear la pregunta, plantear un par de elementos más. En este momento estamos una vez más en una crisis, la crisis de la COVID-19. Como ya os he dicho, esta no es ni la primera ni la única crisis, sino que es una crisis que nos expresa una vez más todo el nivel de asimetrías y jerarquías que hay en nuestras sociedades, ¿no? Y lo que nos ha hecho ser conscientes es de varias cosas. Primero, que habitamos en cuerpos frágiles y vulnerables, y que somos seres interdependientes, que no podríamos salir de todas estas crisis sin la necesidad de la ayuda de otras personas, que necesitamos vivir en comunidad, que necesitamos tejer redes cooperativas, que vivimos en una sociedad de riesgo global, porque la crisis de la COVID empieza en China. Lo primero, bueno, cuando los países dieron cuenta de lo que estaba pasando, cerraron sus fronteras, que es una herramienta muy fuerte del Estado-Nación, y sin embargo esto se ha vuelto global igual, ¿no? Entonces, que la crisis de la COVID es una expresión de las crisis multidimensionales en las que estamos, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría ahora que me quedan... ¿Cuánto me queda? Me parece que me quedan... Estoy preocupadísima por el tiempo, por no pasarme. ¿Me quedan 5 minutos o 10? No, te quedan 10 porque has empezado ahí 10. Gracias, fenomenal. Vale, pues entonces, voy acá. Entonces, bien. Entonces, vamos a ver. Todas estas perspectivas que os he mencionado están aquí. Mirad. ¿Vale? Si tuviéramos que ubicar un poco las perspectivas teóricas, os quiero decir que también esto es una crítica que hace el postdesarrollo, ¿no? Que si estamos haciendo perspectivas teóricas, las perspectivas no pueden ser teóricas, tienen que ser perspectivas políticas, tienen que ser apuestas de emancipación y tienen que trascender. Yo voy a hacer, a mí me genera, este tema de la teoría crítica me genera dos problemas personales. El primero, el primer problema que me genera es que cuando yo empiezo a analizar y empiezo a hablar de todas estas estructuras y de los privilegios y de las hegemonías y de la colonialidad, me veo a mí misma y me doy cuenta que yo reproduzco una parte muy importante de todas estas hegemonías, ¿no? O sea, sí es cierto que soy mujer, es cierto que soy inmigrante, es cierto que tengo un trabajo en la universidad extremadamente precario, entonces ahí... Y sin embargo me veo y me doy cuenta que reproduzco, que tengo un pasaporte español, que vivo en España,
que tengo una familia, que vivo en un determinado tipo de casa, que tengo un determinado tipo de piel. Y yo no sé si puedo hablar desde aquí, si estoy legitimada a hablar desde este lugar, porque al final estamos hablando de un lugar de privilegio. Y estamos reproduciendo sistemáticamente esos privilegios, hablando del desarrollo, hablando de cooperación, poniéndose en estos lugares. Eh, Eso por un lado. Y lo segundo que me pasa con la perspectiva crítica es que, claro, que me va. Prefiero decir que no es que pienso, sino que siento que los planteamientos de la teoría crítica, que hablan de poner la vida en el centro, que hablan de superar el sistema capitalista, que hablan de tejer redes cooperativas, de ser conscientes del nivel de violencia que se ejerce sobre millones de personas, sobre millones de seres, de generar un sistema armónico con la naturaleza, entender que no somos seres superiores, somos parte de la propia naturaleza, entender el nivel de violencia que ejercemos sobre físico, emocional, que ejercemos sobre nuestros propios cuerpos, y cuestionarse sistemáticamente el sistema capitalista y consumista en el que vivimos, me va más, ¿no? Me erotiza más, me va, lo siento más. Y sin embargo, cuando tengo que hacer una investigación o cuando tengo que trabajar desde el lugar donde estamos, me genera muchos cuestionamientos porque no me puedo, digamos, posicionar ahí. Yo no, me cuesta posicionarme ahí, ahora voy a explicar. Mira, la Agenda 2030, la propuesta de la Agenda 2030, que la habéis visto ya en la conferencia anterior, en el mejor de los casos, en un espacio de disputa política, nosotros podríamos decir que plantea lo siguiente. Dice, bueno, el sistema capital, no lo dice así, pero no, el sistema capitalista, el sistema productivo y económico es insostenible, entonces la propuesta es vamos a intervenir en este sistema, en todas las políticas públicas, en todos los espacios privados y públicos, para hacerlo sostenible, para redistribuir la riqueza, para generar un sistema productivo y económico que se sostenga, para generar un consumo sostenible, para proteger los mares, para promover la democracia, para promover la paz. Es decir, en el fondo, aunque no lo diga así, porque deliberadamente nunca se va a decir así de Naciones Unidas, en el fondo lo que está diciendo es, no vamos a trascender, no vamos a superar el capitalismo, obviamente, pero que vamos a reconfigurar el capitalismo para intervenir de una manera tan brutal, porque es la única forma de lograr, o sea, si queremos lograr lo que plantea la agenda, deberíamos intervenir en el capitalismo de una forma tan brutal, tan radical en su política pública, porque la política ambiental debería transversalizar cada una de las acciones, desde que salimos a la calle hasta cualquier empresa o fábrica, que lo que vamos a hacer es intervenir, digamos, radicalmente en todas las políticas públicas y en todos los ámbitos privados para parar, digamos, para parar todas las consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales, humanas, negativas que tiene el capitalismo. Por eso la agenda tiene 17 objetivos, por eso la agenda tiene 169 metas, y por eso plantea, es una agenda multidimensional. Por tanto, vamos a resignificar la importancia de lo público. Esto es interesante, ¿no? O sea, para la crisis de la COVID, el mercado no tiene ninguna respuesta. Ni respuesta a pesar de que digan que la vacuna ha sido financiada principalmente por agencias estatales, ¿no? El mercado no tiene ninguna respuesta, ni para la crisis sanitaria, ni para la necesidad de sostener sanitariamente la pandemia en términos sociales e individuales, ni para dar ayudas, protección social, ayudar a las empresas. Para esto el mercado no tiene ninguna solución. Todas las soluciones se las pedimos a lo público, ¿no? Entonces aquí, en la propuesta de la agenda hay una resignificación de la importancia de lo público y una reconfiguración del Estado, y yo creo en clave democrática. Porque ¿no? Derrida dice, la democracia es una promesa. Entonces yo lo que pienso es que cada uno y cada una tendemos nuestra idea de qué es esa promesa, ¿no? ¿Y cuál es la promesa de la democracia para mí? Pues construir un sistema, un mundo, donde todas las personas podamos tener una vida digna, como dice el feminismo, donde todas las personas podamos ser asumidas en nuestra diversidad, en nuestras orientaciones, respetadas, y donde todas las personas tengamos oportunidad de ser libres. Y eso se consigue en sociedades que redistribuyan, que protejan a las poblaciones vulnerables, que generen políticas públicas de educación, de salud, de vivienda, que permitan a todas las personas acceder a estos derechos. Esta promesa de la democracia no se consigue con un sistema capitalista incrementado, sin intervención de mercado, que genera pobreza, genera desigualdad
genera degradación medioambiental. Entonces yo creo que en una interpretación súper ambiciosa de la Agenda 2030, este es el espacio que podríamos debatir, ¿no? Pero esto que estoy hablando sigue siendo antropocéntrico, sigue siendo colonialista, sigue siendo en alguna medida patriarcal, sigue reproduciendo las lógicas de dominación porque sigue reproduciendo el capitalismo. Pero claro, ¿dónde estamos ahora? Fijaos, encender la radio, la prensa, ¿no? Pues estamos aquí, en un sistema ultraliberal o neoliberal, ¿no? Que plantea, ahora un poquito matizado que plantea que es el mercado el único gestor. Aquí, para mí, está el fascismo, que también es una opción política, ¿no? De decir, bueno, aquí no caemos todos, ni ambientalmente, ni socialmente, ni económicamente, vamos a caber nosotros. Ahora, nosotros totalmente organizados, nosotros controlados, nosotros jerarquizados, no nosotros, y nosotros digo nosotros, hombres. Entonces, esta es la opción, esto es donde estamos a mi juicio, está la opción política que nos plantea, que también está, y después tenemos un sistema que, otras opciones, ¿no? Un sistema que fue intervenido para redistribuir la riqueza en la perspectiva que era la socialdemocracia, y para mí, la Agenda 2030 que propone una intervención muchísimo mayor, ¿no? Pero obviamente la Agenda 2030 es una agenda reformista, como mucho. Entonces, cuando hago investigaciones y cuando veo la realidad, yo me doy cuenta que me paro a mí misma, a mi ser, a mi conciencia, en la teoría crítica, con todas las contradicciones que les he dicho, personales, porque tengo muchas contradicciones al hablar de esto, porque creo que soy una persona hegemónica, que tengo una gran cantidad de privilegios, y que como acción diaria los reproduzco. Entonces, a veces me generan, bueno, os pasará a muchos y a muchas, ¿no? Y sin embargo pienso que incluso con todos estos límites que tiene la Agenda 2030, creo que incluso desde ese lugar tan limitado deberíamos disputar la Agenda 2030, intentar disputarla desde este lugar. Porque las relaciones de poder, que es una cosa que estudio también, están tan orientadas hacia todos los otros lugares, que tampoco veo muchas opciones reales, capaz que estoy equivocada, y para implementar ahora mismo, ¿no? Para plantear estas perspectivas críticas como forma de organización social, o al menos no que no sean posibles, sino que las relaciones de poder no lo van a permitir. Y por tanto, creo que la pregunta que hacía al principio es, con todos los límites que tengo, no es si analizamos la agenda de la perspectiva crítica, si debemos disputarla políticamente o debemos abandonarla, y capaz que mi respuesta es hegemónica, ¿no? Y reproductora de todo lo que he criticado. Creo que deberíamos disputarla políticamente, sabiendo todos los límites y todas las jerarquías que la agenda y la teoría del desarrollo humano y sostenible siguen reproduciendo. Muchas gracias.